Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a estudiar el hueso temporal. El hueso temporal es un hueso par que se encuentra situado en la parte inferior y lateral del cráneo, ¿no? Se encuentra posterior al hueso esfenoides, inferior al hueso parietal y anterior al hueso occipital. Por delante del occipital, por debajo del parietal y hacia atrás del esfenoides. Este huesito presenta tres porciones. Esto es anterior, esto es posterior, ¿no? Anteriormente vamos a encontrar esta lámina vertical que se denomina la porción escamosa o escama del hueso temporal. En la parte posterior vamos a encontrar la porción mastoidea del hueso temporal. Y entre las dos porciones vamos a encontrar esta superficie que tiene forma de una pirámide cuadrangular que corresponde a la porción petrosa, también llamada porción petrotimpánica o peñasco del hueso temporal. Todo esto es muy importante, esta porción, porque dentro de ella contiene al órgano de la audición. Aquí tenemos en su base el conducto del orificio del conducto auditivo externo, ¿no? Pero en el recién nacido no existe esta porción mastoidea, ¿no? Esta porción mastoidea se va a ir formando a medida que se va desarrollando el hueso por la unión de la porción escamosa y la porción petrosa hacia atrás. Como aquí se van a fijar principalmente el músculo externo-mastoideo, externo-cleidomastoideo va a ejercer su función, su acción, y va a permitir el desarrollo de la porción mastoidea. Entonces, esta se va a ir formando, esta porción, a medida que el hueso se va desarrollando. Y aquí, en la porción petrosa, va a estar unida, en su parte externa, un pequeño anillo abierto hacia adelante, un anillo fibrocartilaginoso que se conoce con el nombre de hueso timpánico. Por eso esta porción también se llama porción petrotimpánica. Luego esto se va a soldar a la porción petrosa y va a formar parte el hueso timpánico de la pared anterior, posterior e inferior del conducto auditivo externo. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a describir la porción escamosa o escama del hueso temporal. Esta porción presenta dos caras y un borde. La cara externa, también conocida como cara exocranial. Hacia adentro tenemos la cara interna o cara endocranial. Y el borde circunferencial. Todo eso corresponde al borde circunferencial de la porción escamosa. Vamos a describir las estructuras que se encuentran en la cara externa o exocranial del hueso. Vemos que esta cara está dividida por esta saliente ósea que se llama apófisis cigomática del temporal. Esta apófisis cigomática del temporal la va a dividir en dos segmentos. Un segmento superior o temporal y un segmento inferior o basilar. La apófisis cigomática del temporal va a presentar en su parte posterior una base o segmento basal, un segmento anterior. En la base vamos a encontrar que está formado por medio de dos raíces, una raíz posterior que es longitudinal y una raíz anterior que es transversa. Esta raíz posterior va a presentar o va a estar formada por una pequeña eminencia redondeada que se conoce como tubérculo cigomático posterior. Entonces todo esto sería el tubérculo cigomático posterior. Hacia atrás se va a continuar con una pequeña cresta que aquí no se distingue muy bien, pero que más o menos vendría a este nivel, que es la cresta supramastoidea. Hacia adelante, la raíz anterior va a estar formada hacia arriba por otra eminencia redondeada, que es el tubérculo cigomático anterior. Hacia abajo va a tener otra eminencia alargada, que es el tubérculo articular. Este tubérculo articular se llama así porque se va a estar articulando con el cóndilo de la mandíbula, ¿no? Que va a venir a encajar a este nivel. Entonces va a formar parte de la articulación temporomandibular o ATM. El segmento anterior de la apófisis cigomática vemos que presenta un borde dentado. Este borde dentado se va a articular ya en el cráneo con el ángulo posterior del hueso cigomático. Y aquí lo vamos a ver
en el cráneo articulado, el segmento anterior de la apófisis cigomática del temporal se está articulando con el ángulo posterior del hueso cigomático y forma este pequeño arco que se denomina arco cigomático. ¿Ok? El borde superior de esta apófisis va a prestar inserción a la aponeurosis del músculo temporal o fascia del músculo temporal, que es un tendón plano y ancho que recubre al músculo. Y el borde inferior, que es más grueso, va a prestar inserción al músculo macetero. Eso sería todo entonces de la apófisis cigomática. Vamos al segmento superior o temporal. Este segmento es una superficie convexa, rugosa. En todo este segmento va a insertarse el músculo temporal, ¿no? Aquí ya vemos que en el cráneo articulado esta porción escamosa va a formar parte de una fosa que se encuentra en la parte lateral del cráneo, que está por arriba o superior al arco cigomático. Toda esta fosa se denomina fosa temporal, ¿no? Aquí va a venir a fijarse entonces en todo este segmento el músculo temporal. Esto también va a estar surcado por un surco vascular que va a permitir el paso a la arteria temporal media. Eso sería todo del segmento superior o temporal. Vamos al segmento inferior o basilar. Este segmento inferior es una superficie cóncava que también recibe el nombre de fosa mandibular y está surcada, si la vemos aquí, por una pequeña fisura que se denomina... Porque empezamos. Bueno, aquí estamos con otro hueso temporal para observar mejor la porción basilar, ¿no? Aquí vamos a tener una fisura, que es la fisura tímpano escamosa o fisura de Glaser o cisura de Glaser, ¿no? Que va a dividir esta porción en dos segmentos, un segmento anterior articular y un segmento posterior no articular. Este segmento anterior articular se llama así porque va a estar articulándose con el cóndilo de la mandíbula, formando la articulación temporomandibular, ¿no? A su vez, esta fisura o cisura de Glaser o tímpano escamosa se va a dividir en dos, se va a subdividir en dos, en la cisura petroescamosa y la cisura petrotimpánica. Eso sería todo con referencia a la porción basilar y la cara externa de la porción escamosa. Ahora vamos a describir la cara interna o endocranial de la porción escamosa. Esta cara interna presenta surcos vasculares por donde van a pasar las ramificaciones de la arteria meningia media. Presenta estas eminencias que son las eminencias mamilares, que ya dijimos que se encuentran en toda la cara interna de los huesos, y presentan estas depresiones que son las impresiones digitales que se forman también por la circunvolución del cerebro. Muy bien, ahora vamos a describir el borde circunferencial de esta porción. Este borde, por su cara interna o endocranial, va a presentar un segmento inferior o borde adherente, ¿no? Que lo va a unir al resto del hueso y está delimitado por una fisura, que es la fisura petroescamosa superior. ¿Ok? El resto del borde podemos dividirlo en dos segmentos, un segmento antero inferior y un segmento postero superior. Este segmento anterior del borde, aquí ya lo vemos en el cráneo articulado, sería este segmento. Se va a estar articulando con el ala mayor del efenoides hacia adelante, hacia arriba y hacia atrás con el hueso parietal y va a formar esta sutura que se llama la sutura escamosa. Muy bien, continuando, vamos a ver entonces ahora la parte posterior del hueso que representa la porción mastoidea, ¿no? Esta porción mastoidea también presenta dos caras y un borde. Esta sería la cara externa o exocranial. Hacia adentro vamos a observar la cara interna o endocranial y el borde circunferencial. Todo esto sería el borde circunferencial. Muy bien. La cara externa o exocranial va a presentar en la parte anterior una pequeña saliente en forma de espinita que se denomina la espina suprameática o cresta suprameática, ¿no?
En la parte, en los 2/3 posteriores, presenta una superficie bastante rugosa para la inserción de los músculos, el vientre posterior del músculo occipito frontal, el músculo esternocleidomastoideo y el músculo esplenio de la cabeza, que van a venir a insertarse en los 2/3 posteriores de la cara externa de la porción mastoidea. Cerca de su borde vamos a encontrar este orificio que se denomina agujero mastoideo, por donde va a pasar una vena mastoidea. En la parte inferior observamos una saliente en forma de pirámide que representa a la apófisis mastoide del hueso temporal, ¿no? Que se encuentra posterior al conducto auditivo externo. Entonces, esta apófisis mastoide, por su cara externa, también presenta una superficie articular, rugosa para la inserción de los mismos músculos que venían acá, el esternocleidomastoideo, el esplenio de la cabeza y el longísimo de la cabeza. Van a venir a insertarse en esta cara externa. Medial a esta cara, voy a dar un poquito en la parte de vista inferior, voy a observar esta pequeña ranura. Esta ranura se llama escotadura mastoidea, también conocida como ranura digástrica. En esta escotadura mastoidea o ranura digástrica se va a insertar el vientre posterior del músculo digástrico. Medial a ella veo una eminencia, la vemos aquí. Esta eminencia recibe el nombre de eminencia yucta mastoidea. Y medial a esta eminencia veo un surco por donde va a ser su paso la arteria occipital. Esto sería entonces el surco para la arteria occipital. Eso sería entonces lo más destacado de la cara externa de la porción mastoidea. Vamos a la cara interna. La cara interna está formando parte de la base del cráneo. Aquí vamos a ver un surco o canal, que es el surco canal del seno sigmoideo, por donde va a estar pasando un conducto venoso del mismo nombre que se denomina el seno sigmoideo. Y observamos el orificio mastoideo o agujero mastoideo, que también se observa en la parte externa de esta cara, ¿no? En la cara externa de esta porción. Entonces también encontramos las eminencias mamilares y las impresiones digitales. Borde circunferencial de la porción mastoidea. Todo esto sería el borde circunferencial de la porción mastoidea, ¿no? Hacia arriba se va a estar articulando, o superiormente se va a estar articulando, aquí lo vamos a ver ya articulado, con el hueso parietal. Y hacia abajo, en la parte posterior inferior, con el occipital. Entonces se está articulando con dos segmentos, ¿no? Hacia arriba con el parietal y hacia atrás con el occipital. Muy bien, ahora vamos a describir la porción petrosa o petrotimpánica, también conocida como peñasco del hueso temporal, que es toda esta región. Vamos a ver que esta porción, si yo la coloco así, va a tener forma de una pirámide cuadrangular. ¿Lo vemos si yo coloco así? Bueno, esta porción petrosa, como dijimos, tiene forma de una pirámide cuadrangular, ¿no? Por dentro es una superficie ahuecada, presenta canales y conductos que van a formar parte del oído interno y el oído medio, ¿no? Porque por dentro de ella contiene el órgano de la audición. Esto presenta 4 caras, 4 bordes, una base que está representado por el orificio del conducto auditivo externo, esa sería la base, un vértice representado por el orificio carotidio anterior, por donde hace su paso la arteria carótida interna. Sus 4 caras, 2 de ellas son caras endocraniales que forman parte de la base del cráneo y 2 que están hacia afuera, que serían sus caras exocraniales, que están por afuera, ¿no?, de la base del cráneo. Estas caras endocraniales son superiores y las caras exocraniales son inferiores. Tenemos a la cara anterosuperior, vemos aquí todo esto representa la cara anterosuperior, hacia atrás la cara posterosuperior. Si aquí lo vemos en la base del cráneo, esto sería la cara anterosuperior y lo que está hacia atrás sería la cara posterosuperior.
hacia afuera en relación con el conducto auditivo externo, formando parte de la pared anterior, tendríamos la cara antero-inferior, que está hacia abajo. Y hacia atrás, yo me voy hacia atrás, sería la cara postero-inferior. Cara antero-inferior, cara postero-inferior. Entonces vamos a comenzar describiendo la cara antero-superior. Esta cara antero-superior, de atrás hacia adelante, va a presentar las siguientes estructuras. Esta eminencia que vemos aquí se denomina eminencia arcuata, también llamada eminencia arqueada. Entonces tenemos aquí la eminencia arcuata, que está determinada por el conducto semicircular anterior que se encuentra en el oído interno. Lateral y anterior a esta vemos esta superficie plana cuadrangular que se denomina techo del tímpano o tegmen tímpano. Esto representa la pared superior o techo de la caja timpánica. Dentro de ella se va a encontrar los huesecillos del oído. Hacia adelante, anterior a la eminencia arcuata, vamos a encontrar unos orificios que son los hiatos de falopio y los hiatos accesorios. El orificio con su surco del nervio petroso mayor y el orificio a este nivel del nervio petroso menor, ¿no? Que serían los hiatos accesorios acompañados de sus respectivos surcos. Cerca del vértice del peñasco, en esta cara, vamos a observar una depresión que se denomina impresión trigeminal para el ganglio trigeminal o ganglio de Gasser, que no es más que un ganglio que representa las raíces sensitivas del quinto par craneal, que es el nervio trigémino, que se va a apoyar en el vértice de esta cara. Nada más, ahora vámonos con esta carita que se encuentra, ya describimos la cara antero superior, que sería esta. Vamos a describir la cara postero superior, que está aquí atrás, hacia atrás y hacia abajo. Esta carita postero superior en su parte media va a presentar este orificio. Este orificio se denomina o se llama el orificio del conducto auditivo interno. Por dentro va a haber un conducto que es el conducto auditivo interno. Entonces este es el orificio del conducto auditivo interno. Por este orificio del conducto auditivo interno van a pasar tres estructuras muy importantes, que son el nervio facial, que es el séptimo par craneal, el nervio vestíbulo coclear o auditivo, que es el octavo par craneal, y el nervio intermedio, también conocido como intermediario de Reisberg. ¿Okay? Superior a este voy a observar una pequeña fosa que se denomina la fosita subarcuata. Hacia atrás, posterior, vamos a observar aquí una fosita que tiene forma de semiluna, que es la fosita sudungueal. Dentro de esa fosita vamos a encontrar el orificio del acueducto vestibular, que es un conducto. Ese acueducto vestibular no va a ser más que un conducto membranoso que forma parte del oído interno, ¿no? Y que va a llevar ese líquido muy importante que es la endolinfa, ¿no? Que va a drenar por este orificio que se encuentra aquí dentro de la fosita sudungueal. Nada más, ahora vámonos hacia afuera a observar las caras exocraneales de la porción petrosa. Estas caras que están por afuera serían sus caritas exocraneales, ¿no? Aquí vamos en la base del cráneo, una vista inferior de la base del cráneo, aquí vemos, serían estas, ¿no? Esta sería la cara, la que está en relación con el conducto auditivo externo, sería la cara antero inferior, y la que está hacia atrás sería la cara postero inferior. Son inferiores. Entonces vamos a ver aquí en el huesito, hacia afuera, le doy la vuelta. Todo esto sería la cara antero inferior. Lo vemos aquí. Esta carita antero inferior va a presentar una superficie cuadrilátera que se denomina vaina de la apófisis estiloides, ¿no? Hacia atrás, esta superficie se va a llamar apófisis tubárica. Está en relación, aquí va a venir un pequeño conducto fibrocartilaginoso que se va a plegar aquí, que es el conducto auditivo o conducto de la trompa que comunica la nasofaringe con el oído medio. Nada más, vamos a la cara postero. Así yo voy a poner esta en posición del hueso, la cara postero inferior, ¿no? Voy a ver una vista inferior del hueso, esta sería su carita postero inferior. Vamos a observar aquí una eminencia que sobresale, que se denomina apófisis estiloides.
Aquí no se distingue muy bien la apófisis estiloide, ¿no? Es mucho más grande. Aquí vamos a ver en la cara inferior del cráneo, vamos a observar, esta sería la apófisis estiloide. La vemos aquí. Aquí vemos, ¿no? Esta carita sería la apófisis estiloide. En esta apófisis estiloide se va a insertar el ramillete de Riolano. El ramillete de Riolano es una estructura que está compuesto por 3 ligamentos y 3 músculos. Los ligamentos son el ligamento estiloideo y estilo mandibular. Los músculos son el músculo estilogloso, estilofaringeo y músculo estiloideo. Esas estructuras van a venir a fijarse, a insertarse en la apófisis estiloide. Posterior a la apófisis estiloide yo observo un orificio, lo vemos aquí. Este orificio se denomina agujero estilomastoideo. Este orificio, agujero estilomastoideo, representa el orificio de salida del séptimo par craneal, es decir, el nervio facial. El nervio facial va a salir de la base del cráneo por el agujero estilomastoideo. Anterior y lateral al agujero, a la apófisis estiloide vamos a encontrar esta fosa, que es la fosa yugular. En esta fosa yugular se va a alojar el bulbo de la vena yugular interna, que es una dilatación de la vena. Posterior a ese yo veo una superficie triangular que se llama carilla yugular. Esta carilla yugular ya en el cráneo articulado se estaría articulando con la apófisis yugular del hueso occipital. Por delante o anterior a la fosa yugular observo otro orificio, lo vemos aquí. Este orificio se denomina orificio carotidio inferior. Por aquí va a ingresar la arteria carótida interna, hace un trayecto intrapetroso y se abre o sale por la base, por el vértice de la porción petrosa, perdón. Aquí va a estar saliendo hacia la base del cráneo por el 3. Entre el agujero carotidio inferior y la fosa yugular voy a observar un orificio que es el orificio del conductillo timpánico. Ok, muy bien. Nada más en descripción a esta cara. Bueno, eso serían las partes más importantes de este segmento. Ahora vamos a ver a la base. La base, si yo coloco en esta posición al hueso, la base estaría representada por el conducto auditivo externo y el vértice o la punta estaría representado por el agujero carotidio anterior, que es por donde va a ingresar la arteria carótida interna a la base del cráneo. Muy bien. Este vértice ya en el cráneo articulado, vamos a ver que junto con el cuerpo y el ala mayor del efenoides van a determinar un orificio. Este agujero se denomina agujero rasgado anterior. Este agujero rasgado anterior va a estar en relación con la arteria carótida interna, con el nervio petroso y los nervios petroso mayor y profundos. ¿Ok? Bueno, esas serían las partes más importantes que constituyen al hueso temporal. Ahora, en el ángulo de unión entre la porción escamosa y la porción petrosa, vamos a ver, este ángulo de aquí se va a distinguir mejor en este segmento, acá, de la cara antero inferior, aquí en el ángulo de unión, vamos a observar 2 orificios pequeños, uno superior, ahí, y otro inferior, aquí, ¿no? Por esos orificios, este orificio superior representa el orificio de entrada del músculo tensor del tímpano. Y este orificio inferior representa el orificio de la trompa auditiva, que dijimos que es un conducto que está compuesto por una parte ósea y una parte cartilaginosa que comunica el oído medio con la nasofaringe. Bueno, esas serían las estructuras más importantes de este hueso temporal.